Lanzamos cabecera. De nuevo, amigos, gracias por estar ahí en este programa directo, entrevistas en directo que estamos teniendo a lo largo de estas últimas semanas con motivo del evento Expovida Consciente a celebrar en Los Ángeles los días 9, 10 y 11 de febrero de este mes que viene en Los Ángeles, en California, para que tú puedas asistir físicamente y si no puedes hacerlo a través de Vindalia, puedes comprar tus entradas en internet si siguen los enlaces que puedes encontrar en el chat que hay en directo en este momento cuando nos encontramos para poder acceder a la visita de este evento online o también cuando veas el vídeo en diferido para verlo a través de lo que es la descripción debajo del vídeo, los enlaces que te llevan a la compra de entradas online para ver más de 28 horas de programas con excelentes conferencias, paneles de discusión, ceremonias de apertura, meditaciones, en definitiva, para no perderte de ninguna de las maneras, sea físicamente o sea online, los días 9, 10 y 11 de febrero, físicamente y online a partir de que tú decidas comprar tu entrada, pues Expovida Consciente Los Ángeles, California. Y estará Mindalia Televisión, soy Alfredo, te saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia en directo. Hoy estamos hablando con una persona que ha sido comparada con muchos maestros internacionalmente conocidos, sin embargo, hasta la fecha nadie ha sido capaz de describirlo por las increíbles transformaciones que él da a las distintas personas de su propia versión en los eventos en los que está, tanto en persona como cuando está en internet, como está con nosotros ahora. Me estoy refiriendo a Mas Sajady, a quien vamos a saludar, es uno de los intervinientes en este Expovida. Vamos a saludar dentro de unos segundos, pero quiero comentarte algo más de él si no lo conoces aún. Después de 2 experiencias cercanas a la muerte, Mas Sajady ha sido dotado con la capacidad de identificar las verdaderas razones por lo que su vida es como es decir, ha profundizado mucho en su propia vida a través de estas 2 experiencias cercanas a la muerte que tuvo. Y además, no solamente puede acceder a su ser, sino también puede sanar y transformar a otras personas en distintas áreas de su vida, en la física, en la espiritual, en la de las relaciones, en definitiva, puede ayudarte de alguna forma. En el evento en el que va a intervenir él incluye su presentación, una demostración de Medi-Healing, que es guiado, y una meditación y sanación. Así que, bueno, es una persona a tener muy en cuenta a la hora de poder acercarse a su figura. Ya vamos a hacerlo y vamos a hablar con él de todo lo que de alguna manera tiene que ver con estas experiencias cercanas a la muerte y todo lo que ha experimentado a partir de ahí. Mas Sajady habla inglés, pero vamos a tener un traductor que está, porque la internet es milagroso y hacemos nosotros también que el milagro se produzca, pues vamos a tener también un traductor que está ahí. Estás por ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues es el traductor que teníamos antes, que está con nosotros y que va a hacernos de guía para que todas las personas que no habléis inglés puedan comprenderlo también en español. Así que damos ya la bienvenida a Mas Sajady. ¿Qué tal? Bienvenido, Mas Sajady. ¿Cómo estás? Welcome, Mas Sajady. How are you doing? I'm doing very well. Thanks for having me. I wish I could speak Spanish fluently. Sounds really nice. Dice que muchas gracias por tener la entrevista con él. Bueno. Y que le encantaría poder hablar español a nivel fluido. Bueno, pero vamos a hacer esta entrevista por sí mismo. Vamos a hacer que esto se entienda. Ahmed, gracias por estar tú también ahí. Te pido que eleves el máximo tu voz, porque durante estos minutos en los que comenzábamos y no comenzábamos a la hora en punto, hemos tenido que utilizar un plan B, un plan C, y estamos en el plan D, creo, o en el plan C, no sé exactamente, pero estamos, que es lo importante. Ahmed, muchísimas gracias por colaborar con Mindalia Televisión. Es siempre un placer. Es un placer, Alfredo. Bueno, pues
Cuéntanos, ¿cómo fueron, Mas Sajady, tus experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo sucedieron y qué produjeron en ti? So, Mas, could you please explain to us how were your two near-death experiences like? What did you feel? What can you explain to us? What can you elaborate about it? Yeah, and I don't want to get too much into it, but yeah, the first near-death experience, really allowed me to see who we are as an individual or an essence. Okay, so that your internal spirit, that's the first near-death experience. It allowed me to see who we are at a grander level. Comenta que no quiere profundizar mucho en este tema, pero que su primera experiencia le hizo ver lo que realmente somos, en esencia, digamos, ¿no? Lo que somos realmente en este caso. This allowed me to see again who we are at a grander level, and this allowed me to remove, all the distractions, the sense of lack, right? Like lack of money, lack of health, lack of relationships, all those things. It allowed me to see it from a very, very different perspective. And once I got to that understanding, it gives you power to actually resolve the issues that you have in life. So that was the first near-death experience. Sí, en este caso comenta que lo que le hizo ver a nivel profundo, digamos, fue que la falta de las cosas ya no era necesaria. O sea, la falta de dinero, de pareja, de felicidad, que todo eso le cambió la perspectiva, digamos, y ya no lo veía de la misma manera, y eso le ayudó de una manera muy profunda. Eso fue su primera experiencia, es decir, que a través de las experiencias cercanas a la muerte ha encontrado una manera de ser o ha encontrado a su ser de una forma distinta y tiene otra óptica completamente distinta de la vida, ¿no? Sí, él ha comentado antes la esencia, o sea, ha visto a través del velo. The essence is what he mentioned before. Bien, la esencia de... Y más, ¿qué se ve cuando uno rasga el velo a través de una experiencia cercana a la muerte o cualquier otra situación extrema o no? Pero ¿qué se ve más allá de ese velo? He's asking, what do we see when you remove this veil? What do you see? Excellent question. So when you remove the veil, you get to see your life from a grander perspective. So as I went through the process, say for example, your spirit is around you, your essence is around you. So you have a splitting, and I'm sure you've heard people who have had a near-death experience. They separate from their identity. They see the simple individual that we are. I call it, I would say, who we are. Very simple. We usually think that we're a teacher or a scholar or a student or somebody that is ill, right? We have that realization. But when you see it from a grander perspective, you get to see, well, all the completeness you are. You get to see the wealth that you are. You get to see the family that you actually come from, and your family, again, a greater, or if you want to call it God, that's fine, whatever you want to call it. But that grandness of who you are, and again, all possible solutions are there for you to utilize to help you in your life. Amén. Sí, lo que comenta en este caso más es que cuando se tiene estas experiencias, no solamente él, sino más gente, uno sale de sí mismo, o sea, ya no se ve uno como un individuo, sino que te ves desde otra perspectiva. Y en este caso, esto le permite ver la grandeza de la cual viene todo, digamos. La grandeza de la familia a nivel espiritual, en este caso es lo que está comentando. Ha mencionado la fuente como ejemplo, o whatever, no sé lo que ha dicho exactamente. Sí. So in short, you get to see the brilliance that you actually are without the distortions of what life brings into you, like, abuse or, the lack of money that you have or the illness that you have. Those are void, and you get to see again the brilliance that you are, that God created you. Ves la grandeza, nuevamente, que sí, es la mejor traducción que encuentro, sí, de lo que realmente somos.
No ver la parte negativa, digamos, de infelicidad o problema, sino ver a través de ello, lo que comentamos antes del velo, y ver que eres una creación de Dios, en este caso, ¿no? Algo divino. Y esta visión, esta nueva visión del ser, de ir más allá del velo, le permite también incorporarlo a su vida y ayudar a otras personas, ¿no es así? So this perspective, once you remove the veil, does help you actually to help other people in this case, right? Right. That came in my second near-death experience. So the second near-death experience was a drowning. I was underwater for about 8-10 minutes. And this is, if you want to translate that piece, and then I'll tell you what makes me different than most near-death experiences. Sí, ahora nos va a explicar, en este caso, la segunda experiencia que tuvo cercana a la muerte, que estuvo sumergido bajo el agua entre 8 y 10 minutos, en este caso. ¿Y cómo fue? So the second near death was a drowning. I got sucked into what I think you might understand as cenotes, a hole in the bottom of the river. And I was under 8 to 10 minutes. And the difference between what I went through and most individuals who go through a near death is that if you've heard of the tunnel of light, I think many of people heard that people get through the tunnel of light. There's an introductory phase where family members, like, usher you in or welcome you. There's a level where you review your life. But what I went through is I transcended. I went through the tunnel of light. And you can translate that and I'll continue on. Thank you. Está comentando que fue un cenote que le sumergió y lo envió hacia abajo, y que la experiencia, en este caso, fue de ver, como comenta mucha gente que tiene la experiencia cercana a la muerte, el túnel de luz, en el cual pues hay gente que ve los familiares muertos en el otro lado esperándoles y demás, y que él lo que hizo en este caso fue meterse dentro, a pasar a través del canal de luz, digamos, del túnel de luz. Uh-huh. So, am I okay to continue? Sí, yes. Yeah, sure. Okay. So through the tunnel of light, again, most individuals who have a near-death experience, they come into the tunnel of light. They never graduate beyond that. And when you graduate beyond, well, you never come back. Hardly anybody has ever come back. At that level, okay, after you pass through the tunnel of light, that graduation, you get to see the grandness that you are. You get to see the completeness that you are. There is no need for anything because you are complete. There is no time and space. There is no security because, again, you are everything that you are. You don't need loved ones. Because, again, you are everything that you are. You obviously don't need money or anything like that. It is of such grand magnitude. If you multiply any joyous experience that you've had in this reality by about 1 million or so times, you would feel the amount of love that's out there for you. Wow. Él dice que la mayoría de gente tampoco pasa a través del túnel, que no se gradúan, es la palabra que ha utilizado, pero él en este caso sí lo hizo, y lo que experimentó fue la plenitud, mayor plenitud que se puede sentir, la cual trasciende de cualquier cosa material, cualquier problema, cualquier preocupación. Y lo que le permitió fue ver la parte completa de sí mismo, lo que realmente somos, ¿no? La grandeza y la divinidad a la cual provenimos. Ha comparado que es tan enorme la sensación de amor y de felicidad que comparada a nivel terrenal, digamos, sería pues más de 1 millón de veces a lo que nosotros conocemos. Sería lo más cercano que él puede comparar, ¿no? Por esa sensación que tuvo ahí. Y es realizarse, ¿no? Darse cuenta de lo que realmente somos y que nada material trasciende. Okay, Mas, continue. So, yeah, I even went beyond that because at that level, you still have an identity of human form. So your spirit still thinks that you are of human form. Okay? So in reality, though, you transcend, and I call it the beautiful blue space
I'm a computer programmer by trade, so I call it the universal database. But in that beautiful blue space, you forget everything of you are about being humanness. So there is no identity of being human. So I transcended into a layer where I was just pure spirit. When you are of pure spirit, you have access to all the knowledge that ever was, that ever is, and shall be. And I've managed to pull that reality or that knowledge base down into physical form. Go ahead and translate and I'll continue on. Dice que en este caso, bueno, lo ha comparado con un universo lleno de datos, por así decirlo, y él también trascendió a otro nivel más, que lo llama Blue Space, o sea, espacio azul, en el cual ya no hay una identidad física de persona, ¿no? Porque dice que también a nivel espíritu uno todavía piensa como una persona, como cuerpo físico, pero que realmente hay un nivel superior, el cual uno ya ni siquiera piensa en sí mismo como una forma física. Ha trascendido también eso. Y que ha sido capaz de obtener información de este lugar, digamos, que no, la información es infinita, toda la información que ha habido, habrá y va a haber, está ahí disponible, y ha conseguido retenerla en este mundo físico. De ahí que tenga esta información, digamos. ¿Y puede acceder a esta información a voluntad? He's asking if you can access this blue space or this data or information anytime you like willingly. I'm sorry, I missed that last piece. I can access the blue space. If you're able to access this blue space willingly, like not just having a near-death experience, but like for instance now, would you be capable of doing that? Yes, so exactly that's what I do, and that's how I help transform people. So from that beautiful blue space, I've been able to say bring it down into this reality, and this is how, well, some people call it superhuman abilities that I have to help you. So the way I help you heal, whether it's from, again, I'm not a doctor or anything like that, but people have healed themselves from cancers. They start walking, they have better relationships, you know, it's just amazing some of the transformations that people have had. So yes, so what I do is I connect you the same way I got connected with a near-death experience, but without you having to have the near-death experience. And that's how you transform, and that's how you really, say, heal yourself from anything. All right. Dice efectivamente que sí es capaz de hacer esto y que de hecho esto es lo que hace como cura para los demás y que es una forma para que la gente no tenga que pasar por la experiencia realmente de estar casi muerto, ¿no? Entiendo. Entonces, en este caso lo que hace es conectarte con esa esencia para ayudar a curar. La verdad es que por lo que nos describe Mas Sajady tuvo una experiencia cercana a la muerte. Yeah, according to what you're telling us, you had a near death experience. Like it was really a close call in this case. It was. There's different layers, like you said. In both cases, though, I separated completely from my body, and I was out for at least, well, in both cases, at least say 5 to 10 minutes separation of my body. So yes, a deeper understanding of what a near death is about. Claro, efectivamente, claro. Esto es el tema de pasar de capas, ¿no? Y como él comenta, la experiencia que él tuvo, él salió de su cuerpo, o sea, estaba fuera de entre 5 y 10 minutos, es el periodo que... Tengo aquí más unas preguntas que me están llegando desde distintas partes del mundo y aunque tenemos poco tiempo voy a hacerte algunas de ellas. ¿Te apetece que te las haga? So we have questions from the audience from all around the world, and he would like to ask you if it's okay with you that we go ahead with some of them. Yeah, I would love to. And by the way, as I work on one individual, whether you know, I understand. Just let me charge. My computer's getting a little low. 1 second here. There we go. Okay. So as I work on one individual,
just note that I'll be working on everybody who's listening in, whether they're on live now, even the, I forgot his name, even working on him, upper chest issues, a lot of burdens from his mother's side, from what I'm sensing, that's releasing even now as we've been speaking. He might be actually be feeling that himself. So yeah, we can open up to questions if you'd like. Sí, él comenta que podemos hacer las preguntas, lo único que él se focaliza normalmente en una persona, no suele hacer tanta gente a la vez. Ajá. Pero Bien. que lo podemos hacer. Voy a hacerle de todas maneras preguntas genéricas porque intentamos que no sean preguntas muy específicas para que haya suficiente información y que no sea todo muy personal, muy particular, ¿de acuerdo? Yeah, you would just like to specify that basically these are generic questions, like very general. They're not really specific, so to just. Okay. Yeah, if they're general. Yeah, I can work on anybody though. Vale. Patricia Peña, desde Colombia, está preguntando algo que, bueno, para muchos tiene respuesta, pero para ella todavía es una pregunta. Después de la muerte, pregunta Patricia Peña, ¿hay otra existencia? So after death, is there another existence? It's a pretty simple question. Yeah, after death, there is another existence. Sure. So, and that's why we come here to feel physical form, because it helps us. It's kind of like a springboard. It allows us to go higher, ascend higher in spiritual level. Okay. And then as everybody ascends higher in spiritual level, we come back to a oneness or a truer understanding of what I call pure source. You might call it God. Yes. Sí, efectivamente hay existencia después de la muerte. Es más, nosotros venimos aquí a esta vida a experimentar a nivel físico lo que es la existencia, pero que nosotros existimos, digamos, a nivel espiritual antes de haber venido aquí, ¿no? Y que obviamente esto es para obtener información, ¿no? No tener la experiencia como tal, pero que siempre volvemos a la fuente, el true God, ha dicho, el Dios verdadero, ¿no? Lo que llaman Gaia, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? La fuente de almas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega desde México. María Elizabeth Raigoza Chavarri dice, ¿una persona puede decidir morir o quedarse? Está hablando, evidentemente, supongo, está hablando de cuando hay una experiencia cercana a la muerte. La pregunta sería, ¿una persona puede decidir morir o quedarse? So, can a person decide whether he can live or die? We're guessing that this is a question regarding a near-death experience. So, like, can you choose whether you want to live or die? Sure. It seems like there's a choice, but not really. There's that choice is made of your higher self. But I just want to ask, these are actual questions of like their listeners, right? Because I'm picking up a lot of their stories. Okay, yeah, so the first question, whoever called in runs from a lot of abuse patterns. So helping on them. This one from Mexico, she has like stomach issues that I'm seeing, and I can work on her as well as I answer the question. So. Sí, la persona que ha contestado la primera pregunta, él ha sentido que hay parte de abuso parental de los padres, que eso puede afectar a la persona, y de la segunda nota que tiene problemas estomacales, de estrés o algo similar, digamos, ¿no? Ajá. Es lo que nota ¿Y la respuesta si puede decidir morir o quedarse es? And regarding the question, ha dicho que realmente parece que tenemos una elección, pero realmente no la tenemos, que ya está todo decidido y que nuestro yo superior ya lo sabe. O sea, aparentemente sí, pero realmente no la hay. Está ya todo, digamos, decidido, ¿no? Bueno, yo he dado tenemos todavía algunos minutos, he dado 2 preguntas, vamos a hacer una tercera, pero si alguien quiere hacer más preguntas, ahora es el tiempo para ponerlas en el chat y poder saber un poco más, no solamente sobre la respuesta, sino sobre la persona que él siente, que más siente y presiente a través de la distancia.
a través de la sintonía que siente con esas personas que están haciendo las preguntas. A mí me gustaría, antes de hacer esa otra pregunta que viene desde México, más si él vio o presintió o pudo interactuar con otros seres familiares, conocidos, cuando tuvo esa segunda experiencia cercana a la muerte en el cenote en el que estuvo durante varios minutos, pues muerto. He would like to know if you actually interacted with anyone when you had that second near-death experience, like any other existence besides yours. The second near-death experience, at the time, no. Later on, though, I was drawn into meditations that lasted maybe 5-6 hours long. And although it felt like just a few minutes to me, time-wise, physical time-wise, 5-6 hours. So at that level, I met with Jesus and Buddha, Muhammad, those great individuals, and some other individual similar to them. So yes, those individuals contacted me. Está diciendo que no vio a nadie en sus experiencias, segunda experiencia cercana a la muerte que tuvo, pero sí ha visto, en este caso, una sesión de meditación de más de 5 horas, que a él le pareció una sesión de minutos, porque tuvo una percepción distinta del espacio-tiempo, y que se comunicaron con él pues los grandes profetas, Mahoma, Buda, Ajá. y de Jesucristo. ¿Tuvo una experiencia trascendental en esta meditación? Sí, entiendo que sí. Además, han comentado otras personas. Bien. Pues vamos a hacer esa pregunta que viene desde México. Juan Pérez quiere saber desde México si puede hablarles más del proceso que experimenta el alma o el espíritu, o como quieran llamarlo, al morir el ser humano. Es decir, cuando morimos, desde su punto de vista, desde la experiencia o el punto de vista de más, ¿qué proceso vive el alma? So, according to your experience, what happens once we die? What happens to our soul, not to our body? Sure. So there's a separation that happens. You usually go through that tunnel of light. Unfortunately, it depends on how awakened you are here in living form. That dictates what happens to you on the other side. So, one, if you're not awakened, right, and you cross over, when you die, you tend to, say, create the same situation as you do here, as you live here on the other side. Okay, this is where people who are suicidal, the last few minutes of before they commit suicide, they're in that tense, intense situation. They tend to recreate it on the other side without a physical body, which means that there is no space and time. So what religion calls purgatory, most of them people stay in this space. People who are really sick and they're heavily sedated with medications, they don't understand that they're properly dying, so they cross over and they're still, say, in that death space for eternity. Individuals who are awakened, they ascend to higher realms. They have a higher understanding of what spirit being is. So again, it's all dependent on how awakened you are in this lifetime. Fortunately, religion really doesn't do it. It doesn't really awaken that individual to understand death. Ahmed, sube un poco más el volumen de tu voz para poder escucharte. Sí. A ver, comenta que el proceso por el que pasa el alma depende en este caso del conocimiento que uno tenga, más bien de lo despertado que esté a nivel espiritual en esta vida, antes de morir. Con lo cual no es lo mismo que una persona, por ejemplo, que no está nada despierta espiritualmente, muera, a que una persona que sí lo está lo haga, porque ella sí que ascendería, digamos, a unos reinos superiores, es la palabra que él ha utilizado. Ajá. Y mientras que una persona, por ejemplo, ha utilizado un ejemplo muy bueno de gente que está muy enferma, que está medicada, que pues, está sufriendo para morir por cualquier tipo de enfermedad grave, estas personas muchas veces no son conscientes de lo que se están muriendo
y al morirse quedan en un estado en el cual se queda una especie de limbo. Él ha dicho purgatorio, es la comparación que utiliza a nivel religioso, ¿no? Y que se quedan ahí eternamente, por así decirlo. Bien. Por eso no es un proceso que se pueda definir para todo el mundo por igual, sino que depende de cada experiencia y cada persona. La verdad es que nos están llegando muchas preguntas de todo el mundo. No creo que la podamos hacer todas porque el tiempo corre muy rápido, pero voy a intentar. Tienes que ser muy breve en las respuestas si quieres que te haga algunas preguntas más. ¿De acuerdo? Díselo, Almed, por favor. Yeah, apparently we're getting lots of questions, so trying to answer as many as possible, but since we are short on time, your answer would have to be very brief for each. Okay, of course. Sure. Claudia Rodríguez, y ahora es una pregunta detrás de otra muy rápida para dar respuesta. Claudia Rodríguez pregunta desde México, ¿pueden sentir miedo las personas que están muriendo? Can somebody that is dying feel fear? Somebody who's dying who feels fear? Yes. So suicidal individuals who fear they die, they'll feel that fear forever until somebody like me or something else awakens them on the other side. Sí, comenta que se puede efectivamente sentir miedo y que si lo sientes mientras estás muriendo vas a estar sintiéndolo eternamente y necesitarás la ayuda de alguien como él que desde este otro lado te cure, digamos, para quitarte esa... Bien, vamos con otra pregunta que nos llega desde Estados Unidos. Sandra Orrego pregunta, ¿podemos por medio de los sueños interactuar con los seres fallecidos? Y si soñamos con ellos frecuentemente, ¿es que quieren decirnos algo? So, can we, throughout dreams, connect with our loved ones, at least the deceased ones? And if so, if they show up often on our dreams, does that mean that they're trying to communicate with us in some way? At most times, yes. I talk to the dead all the time. I can summon the dead. Yes. Yes. Sí, la mayoría de veces sí, y él es capaz de invocar, digamos, a los muertos y habla con ellos frecuentemente. Pedro Velázquez, desde Venezuela, pregunta, ¿está bien pedir ayuda a familiares fallecidos con nuestros asuntos personales o esto les perjudica a ellos por preocuparse por nosotros? ¿Has comprendido la pregunta, Ahmed? Sí, la primera parte otra vez. ¿Está bien pedir ayuda a familiares y a fallecidos o esto les perjudica porque les preocupa nuestra situación? Is it okay to ask for help to the deceased loved ones, or does that actually trouble them and they worry about us and it makes it worse? It depends on how awakened they are as they've crossed over. Unfortunately, most loved ones or people who have deceased, they really don't understand, say, the proper space to be in heaven. So it doesn't trouble them, it troubles you, because if you connect with them, since they don't have a body, their frequencies of distortion, right? Or for example, whatever they died of, start to blend into you. So it's actually detrimental to you versus them. Okay. Entonces, en este caso, al final siempre será más perjudicial para nosotros, no para los fallecidos, porque la mayoría de veces ellos ni siquiera entienden la situación en la que se encuentran, al menos si se presentan de esta manera. También nuevamente depende del nivel de despertar que tuvieran al morir. Es lo que ha comentado. De acuerdo. Como lo mismo que ha comentado antes. Paulina Córdoba, desde Quito, Ecuador, dice, ¿un viaje astral es parecido a una experiencia cercana a la muerte? ¿Hay algo en común a nivel espiritual en cuanto al viaje astral y el momento de morir? Is it comparable to have a near-death experience as can we compare an astral projection with a near-death experience? Is it like the same or sort of the same? No, because your identity. I help people astral project. It's very different because you still have an identity or consciousness of your physical form, so you still see it from a human perspective. But a near death is very different because you see it from your spirit perspective. Vale, sí, efectivamente él comenta que no son comparables porque
proyección astral o un viaje astral, una persona sigue siendo consciente de su forma física, está atado a esta vida, digamos, de alguna manera. Mientras que la persona que está a punto de morir ya ha trascendido su forma física de esta vida y lo ve desde fuera, digamos. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Bien, vamos a una pregunta desde Colombia. Sandra pregunta, ¿estamos acompañados en la otra vida de los seres de luz? Are we accompanied on the other side by light beings? Are you accompanied by the other side? Sure. There are light beings. There are presences of like human form, physical form, and then there are presences that are alien type or from other worlds. Sure. That happens as well. Yes. And she has chest problems right here, from what I'm saying. Whoever answered that, asked that question. Sorry, what was that last part, Matt? Whoever asked that question, they have like chest problems right here along their left side of their heart. So I can pick up on people's issues. I see. As they La ask the persona question. que ha hecho esta pregunta, por lo que comenta más, puede tener problemas en la parte izquierda del corazón, la parte izquierda del pecho, digamos, Bueno, alrededor de esa zona. Él comenta que en el otro lado efectivamente sí hay de todo tipo de seres, hay forma humana, forma alienígena, seres de otros mundos, todo tipo de seres, digamos. Entonces la respuesta es sí. hay muchas preguntas desde España, México, bueno, hay muchísimas preguntas que no vamos a poder llegar. Vamos a ver dos más preguntas porque el ponente desde la próxima conferencia está ya preparándose y estamos fuera de tiempo, pero vale la pena hacer estas dos preguntas porque son muy interesantes. Vamos a resumirlas en una, si te parece. Vienen desde España y desde México, pero tienen mucho que ver. Está preguntando desde España Elena Villamayor, ¿en una muerte violenta es diferente el regreso a Dios? Y desde México, Diana Lucía Ruiz pregunta, ¿qué sucede con los que se suicidan? La pregunta es, ¿en una muerte violenta es diferente el proceso? ¿Y qué pasa cuando alguien se suicida? Esa sería la doble pregunta con la que terminamos. Pido disculpas a todas las personas que han hecho preguntas porque no nos da más de sí el tiempo. Hemos tenido algunas incidencias técnicas previas, pero vamos a responder a estas dos preguntas para estar, aunque fuera de tiempo, estar pues intentando hacer todo lo que podamos. So it's two questions. The first one would be, if you have a violent death, like really violent, does that affect the process in a way of dying and going to the source or whatever you have to do? And the second one would be, what about suicide? What would be the outcome for the person that actually chooses to suicide? Right. So it's a very similar answer. So if you have a violent death or suicide, well, one, it all depends on how awakened or how aware you are in your body, or how much you realize that you are a spirit having a human experience rather than a human having say a distorted spiritual experience. So yes, if you have, say, a tragic death and you're not awakened, then that usually, like I said before, follows you over onto the other side, and you keep living that tragedy forever, unless again somebody like me or something awakens you. Same thing with individuals who are suicidal. That last few moments, like I said before, they commit suicide because they're not awakened, and that's why they're committing suicide. They'll cross over and then they'll reenact time and space. So they'll be stuck in that moment forever. In religious terms, the understanding of purgatory, that's what that is. That's what they mean by that. Okay. En este caso, para él son muy similares las dos maneras, tanto de una muerte violenta como de un suicidio, y por lo que él comenta también sigue dependiendo, como siempre, del nivel de despertar, digamos, espiritual que tenga la persona. Obviamente una persona que se suicida, para él no tiene un nivel de despertar alto, con lo cual indica que esto le va a llevar a cuando muera, se lo va a llevar con él. Y esto es lo que él comenta, que es una tragedia eterna,
que hasta que no venga alguien de su nivel para limpiarlo o quitarle, digamos, ese problema, va a estar eternamente sufriendo ese miedo, digamos, ¿no? Y para la persona que ha sufrido una muerte violenta dependerá si está despierta espiritualmente o no. Bien. Si está, pues digamos, tiene un camino, y si no, pues tiene otro. Una última pregunta que le hago yo a Mas Sajady. ¿Él se siente preparado para llevar a personas que han muerto hacia la luz? Personas que están confundidas, que no saben que están muertas, personas que están en el dolor. ¿Puede llevarlas hacia la luz a través de pues la técnica que utilice? Are you able to actually take deaf people and guide them back to the tunnel of light so they can find their way back again? Yes, I do all the time. In many cases, when I help people, who are here alive, a lot of their relatives, their loved ones who have been hanging around them and distorting them, they connect with me, and I can help them ascend. Suicidal victims, again, they hang out here, so I can help them. Like I said, I can talk to the dead and help them cross over. More importantly, though, people who are about to cross over, help them awaken so they understand what, say, heaven is really about, and then guide them to the place where they need to go. Yes, I do that actually all the time. Most of my clients, I joke, are dead. So. Okay. Sí, Alfredo, la respuesta es efectivamente él habla con los muertos y les ayuda a ascender constantemente. O sea, es algo que él trabaja mucho. De hecho, dice que es su cliente principal, ¿no? Que lo que le sucede mucho es que cuando habla con la gente, él nota, pues, alrededor de la gente, pues, familiares muertos y demás, y que esto le ayuda a verlo y pues lo trata, digamos, ¿no? Les limpia, les ayuda y demás, ¿no? Entonces es una experiencia que tiene constantemente, ¿no? Y que les ayuda a encontrar el camino de vuelta a la luz. Pues ya lo ven ustedes, amigos, amigas, Mas Sajady, con sus experiencias cercanas a la muerte, con todo lo que ha vivido allá y ha podido experimentar también desde aquí para poder pulsar continuamente eso que es desconocido para muchos de nosotros y que nos recordamos bien, que es la vida después de nuestra vida. Apuntar entre todas las aportaciones que nos han hecho nuestros amigos de todo el mundo, que nos están dando las gracias por todo lo que es la intervención de Mas. Apuntar un dato interesante que nos lleva desde Marruecos, un país también muy sugerente. En árabe estaban hablando del limbo de los cristianos, eso donde estamos ahí cuando estamos perdidos entre vidas. En árabe se llama barzaj. Esa es la palabra. Yo quiero que se queden con este dato interesante, esta aportación. Gracias, amigos. No hay más tiempo. Mas Sajady, nos volvemos a encontrar ya en vivo allá en Los Ángeles. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Despídele, Ahmed. Thank you very much, Mas, for giving us the time and giving us such a great, interesting answers. And they hope to see you back in the conference in February. So they can see you in person. Yes, I'll be at the Conscious Life Expo, February 9th through the 11th. So they can see me there. It would be great. And do you want to say something before they finish the interview? Well, just know, even if I didn't say individually work on you, the people listening in might actually feel different just by listening to me. And then again, I'll be at the Conscious Life Expo 9th through the 11th doing a special Spanish program. Nos encontrará en el evento últimamente del 9 al 11 de febrero haciendo un programa en español, y que obviamente trabajar con él así, a trabajar personalmente, pues es una enorme diferencia, ¿no? Lo quiero dejar claro. Pues muchísimas gracias. Evidentemente está claro. Mas Sajady ha estado con nosotros en directo en Mindele Televisión. Gracias por haber estado, y a todos ustedes nos vemos en Los Ángeles
en directo, allí en vivo, los días 9, 10 y 11 de febrero próximos, en el macroevento mundial Expovida Consciente. Y si no puede directamente ir físicamente, puede hacerlo a través de los enlaces que encontrará tanto en este directo como en el diferido. Cuando vea el vídeo podrá pinchar en los distintos enlaces que le llevarán a la compra online de horas para poder ver todo el evento cuantas veces quiera, 28 horas en total, con programas de conferenciantes, paneles de discusión, ceremonias de apertura, en definitiva, todo el evento de Expovida Consciente. Mas, muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you, man. Muchas gracias. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, nos volvemos a encontrar en Mindalia en directo. Gracias en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hasta siempre.